Buenos días, Álvaro. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues bien, y bueno, bienvenido a nuestro Salón de la Fama. Encantado de Tienes estar una aquí. iniciativa de la que ya te hemos hablado, con la que intentamos, bueno, pues recuperar el contacto con antiguos alumnos para conocer un poco pues, vuestra trayectoria profesional desde que acabasteis los estudios y quizás lo más importante, bueno, Ujú. pues que desde vuestra experiencia podáis transmitir algo a los estudiantes que están a punto de terminar y a los que acaban de terminar, que puedan aprovechar un poco la experiencia que ya tenéis vosotros para, bueno, pues para su futuro profesional. Así que voy a empezar preguntándote, tú fuiste alumno en nuestra Ujú. facultad de la entonces licenciatura en Ciencias del Trabajo. ¿Por qué te decidiste a cursar la licenciatura en aquel entonces? Pues aquel entonces, que cuando uno mira para atrás han pasado, pues fíjate, casi 20 años, ¿no? El próximo año hará 20 años de que empecé, porque fui la segunda promoción de la licenciatura. Pues nada, yo acababa de terminar otra titulación nueva en Cáceres, que era la diplomatura en Gestión y Administración Pública. Y en aquel momento, pues bueno, yo justo al terminar la diplomatura, que acabé en junio, pues me puse a trabajar en un banco, de hecho, fue mi primera experiencia profesional. Y Sí, estuve pues todo el verano hasta, vamos, acabé los exámenes y justo me puse a trabajar en el banco y estuve pues hasta el mes de octubre trabajando. Y ahí pues, y después también haciendo alguna cosita más allí y demás, y me ofrecieron seguir, ¿no? Y me sí, dijeron, oye, ¿quieres hacer carrera aquí, ¿no? En el sector bancario. Mi padre ah, viene de ahí, de toda la vida ha trabajado en ese sí, sector. Y bueno, la verdad es que sin disgustarme, ¿no? Es decir, que yo la verdad es que me gustó lo que hice durante aquel tiempo, pues sí, tenía claro que a mis 21, 22 años que tenía por aquel entonces yo quería seguir estudiando, ¿no? Es decir, eso es una de las cosas que tenía clarísimo. Quería hacer una licenciatura y bueno, la verdad es que como era una diplomatura que luego te daba acceso a distintas titulaciones, tan sí, diversas como yo que sé, estadística, investigación de mercados, ciencias políticas o ciencias del trabajo, ¿no? Por aquel entonces las cuatro que yo estaba barajando un poco, y sí, eché dos prescripciones. Una fue en Ciencias del Trabajo en Palencia, porque sí, me atraía mucho la idea de dar ese paso hacia lo privado. Es decir, yo claro, tenía una base muy fuerte de derecho, de economía, de estadística, la carrera que hice, pero me interesaba mucho esa parte hacia lo privado porque creo que daba muchas más opciones. sí, Y eché también ciencias políticas, ¿no? Y de hecho me admitieron en las dos y la decisión la tomé pues por esto, ¿no? Porque decir, oye, yo quiero acercarme hacia el sector privado y tener esa doble perspectiva de lo público y lo privado, y luego pues la verdad es que me ha servido muchísimo, ¿no? También estaba más lejos porque desde Cáceres a Palencia pues sí, no es que esté era un excesivamente salto, lejos, pero bueno, o sea, sí, la verdad es que hay un trecho, ¿no? sí, Y bueno, y al final pues me decidí hacerlo, y creo que acerté de pleno, sí, ¿no? Porque fue una seguro que titulación. sí, Fue una titulación, siempre lo digo, ¿no? El hacer, además me tocó hacer un curso puente el primer año bastante intenso, ¿no? es verdad, Me acuerdo que por las tardes iba por las mañanas a las clases normales y por las tardes cierto, cierto, tenía con muchos profesores, tenía algunos en los que estaba yo solo incluso, ¿no? Porque era el único que venía sí, de esta titulación. Había otros que venían de educación social o de otras, ¿no? Y me acuerdo sí, perfectamente. Entonces fue un año el primero, intenso, porque tuve sí, muchos créditos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la carrera, tengo que decir, siempre lo digo, me encantó, porque me abrió muchas. Creo que la licenciatura en Ciencias del Trabajo, que hoy que tenemos el grado y demás, te abría mucho sí, la cabeza, ¿no? Porque de repente veías temas de sociología, veías sí, cuestiones de economía, veías contabilidad, veías por supuesto, derecho, veías psicología, veías un montón de cosas que te ayudaban a entender las organizaciones, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, que sí, yo creo que es quizás lo más significativo, esa perspectiva que muchas veces perdemos de lo generalista, mm, ¿no? Es decir, que sí, de entender las cosas como un sistema conectado, y que tan valioso es hoy en día, ¿no? Que es una de sí, las cosas, pero por aquel cada vez entonces más, cada vez más, ¿no? es Buscábamos una verdad, especialización en algo, una tal, no sé qué, y sí, a mí fue al revés. Lo que más me valió fue eso, ¿no? Fue que sí, me abrió mucho la cabeza, me dio muchas opciones, y de hecho a día de hoy sigo, pues desde luego sí. utilizando muchísimo pues todo lo que aprendí. Eso es una. Ujú, ujú. Sí, 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 yo creo que tienes razón. Fue Sí, un título muy, sí, generalista, pero muy completo, yo creo, lo que has claro. comentado, muy completo. Es cierto. De hecho,
ahí, pues fíjate, hay un libro ahora mismo, es que no me acuerdo del autor, ¿no? Pero que se llama, viene a decir algo así, está en inglés, ¿no? Pero viene como, es la era de los generalistas, ¿no? Es decir, porque hoy en Sí, día todo es tan complejo que sí, especializarte en algo solo hasta el, digamos, sí. hasta el límite, hasta la mayor profundidad, pues está muy bien, pero como no entiendas el El contexto y conjunto, el sí, conjunto, pues es sí, difícil. Y creo que esa es titulación, cierto. la verdad es que me la aportó y muchísimo, ¿no? Y yo la verdad es que estoy Ujú. encantadísimo de Sí, los años que sí, pasé, que luego hice el doctorado también, es decir, fue otra de sí, las, aunque eso ya sí que fue más de nicho y más especializado, ¿no? Pero la sí. verdad es que me sirvió muchísimo, muchísimo y además creo que todo lo que tiene que ver, incluso el grado de hoy, cómo está configurado, ¿no? El de Sí, Relaciones Laborales y de Recursos Humanos, relaciones laborales y recursos al humanos. final estamos hablando de personas en las organizaciones y esto es lo más complicado que existe de gestionar, lo digo absolutamente, ¿no? Desde tu experiencia de Creo que es una años, lo más materia complicado. ya sea en un grado, ¿no? Que es cierto que son 4 años y que es una cosa pues que requiere de un tiempo, o luego en un máster en estas materias y demás, para mí es Sí, fundamental, seas del campo que seas, sí, sí, porque sí, sí, que seas de una sí. ingeniería o seas de lo que, porque entender eso es entender Ujú. las organizaciones, sin eso no las entiendes. Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. O has apuntado que una vez terminada la carrera, hiciste el doctorado. Sí. Cuéntanos un poquito eso, cuáles fueron tus primeros pasos bueno, tus pasos posteriores, tu Pues, trayectoria. pues la verdad es que sí, una vez que terminé la carrera, pues me surgió la posibilidad de hacer el doctorado en uno de los departamentos, ¿no? Que formaban parte Sí, de la facultad, en psicología social, con un catedrático allí, con Anastasio, ¿no? de la universidad. sí, Y bueno, la verdad es que fue una temporada en la que está muy orientado, ¿no? A hacer carrera académica y hacer todo esto, ¿no? Y sí, quizás, pues desde luego no es lo mío, aunque me encanta dar clases y sigo haciéndolo. Es decir, colaboro con muchas sí, escuelas de negocio, con universidades cuando me llaman, así un poco, pues eso, lo sí. ¿Te hago. gusta Me la gusta, me gusta mucho docencia? dar clases, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que durante aquella época, pues el doctorado te da lo contrario un poco a lo que te decía antes, ¿no? Te da esa Sí, profundización en una materia, en un tema, ¿no? Y que me ha servido muchísimo después porque estamos hablando de temas sociales, pero quizás en mi caso, pues lo que me di cuenta, al final uno es, pues oye, esto no es lo mío, ¿no? Es decir, sí, esto no es lo sí, mío porque yo tenía otras inquietudes, tenía otra forma de, bueno, de buscar desarrollo sí, profesional. Ya había cambiado hace años, como te dije, cuando en el sí, banco, ¿no? Y aquí fue un poco lo mismo, ¿no? Es decir, fue sí. una Lo época en estaba la que, recordando. Digo, fue sí, otro momento en el que viste, estoy bien, pero no es lo que quiero para mí, ¿no? no, 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 Quiero para, sí, y no pasa nada. sí, Ya te digo que luego que me encanta, que es una cosa que a mí lo que es la docencia, incluso he coordinado investigaciones aquí en la fundación, tenemos sí, proyectos muy gordos y demás, pero no es algo, es decir, a lo era que yo, dedicarte al 100%, yo efectivamente, creo, ¿verdad? efectivamente, ¿no? Ujú. Entonces yo ahí lo que hice después, pues justo al terminar tuve una beca, estuve 4 años y tal, tuve la beca FPU del Ministerio, lo que hice fue pues buscar un poco a dónde voy, ¿no? Además Sí, en aquellos años, 2009-2010, fue justo. sí, Entonces, hace ya también bastantes, que ha pasado sí, mucho pero tiempo no de todo. tantos, no No tantos. tanto, no tanto. Pues Pero, ahí lo que es, la verdad es que luego tuve la oportunidad de estar casi 3 años trabajando en una entidad muy grande que se dedica fundamentalmente, que sigue a políticas activas de empleo, formación, orientación profesional, proyectos de desarrollo de competencias, etcétera. Y ahí entré justo pues al terminar la universidad, entré y estuve casi 3 años y aprendí muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque es una entidad la más grande de Castilla y León que se dedica a estos temas, o por aquel entonces lo era, ¿no? Que es Forem, sí, y ahí estuve trabajando muy, muy a gusto. La verdad es que la gente con la que trabajé fue increíble y aprendí muchísimo. Y bueno, ahí sí que pude ver ya una perspectiva mucho más aplicada, ¿no? Porque ahí me tocó hacer de todo, porque lo que estuve desde llevar proyectos más de investigación o de desarrollo pues de nuevos modelos de entrenamiento de competencias, cosas en las que luego, sí, claro, cogí mucho de lo que había aprendido en la sí, carrera y después en el doctorado también, ¿no? claro, También sí, me tocó hacer muchísima evaluación, es decir, me tocó, no sé, me pateé toda Castilla y León evaluando cursos, acciones de programas de orientación y demás, y luego proyectos de evaluación. Me tocó también hacer todos los temas de la ISO con la evaluación y demás. sí, Y me tocó dar formación también, o sea, me hice un poco de todo, ¿no? Porque también fue una época al sí, final, ¿no? Que justo coincidió 2012, cuando terminé, que coincidió con los recortes, si os acordáis, por aquella sí, época sí, famosa de los recortes, entonces, bueno, pues la sí, entidad, una como época todas las entidades que complicada, se dedicaban a claro, eso, pues sufrieron
un importante Recorte. recorte en esto y ahí fue cuando pues me planteé, digo, ¿qué hago, no? Tenía la posibilidad de ir al extranjero por aquel entonces y, y digo, o me quedo, ¿no? Es decir, fue un poco esa decisión de qué hago, ¿no? Porque, pues, imagínate, aquel entonces estábamos en un 20 no sé cuántos por ciento de desempleo, o sea, esta es Sí, una sí, época súper complicada, ¿no? Y decidí quedarme, hice un máster en Dirección de Recursos Humanos, muy conectado con lo anterior, sí, y aquí en Valladolid, en la Cámara de Comercio, que colabora ahora, colaboráis de hecho en el máster, sí, efectivamente, colaboramos con este máster, colaboráis efectivamente. con este máster, y ahí Sí, justo lo que me llevó a los pocos meses fue la oportunidad de la fundación, ¿no? Yo siempre digo, sí, entré en la fundación, me sí, llamaron para ir a Aguilar de Campo, y yo llegué allí, pues un poco, bueno, pues a ver qué es esto, ¿no? Estaba aquí haciendo el máster, tenía que viajar a sí, Aguilar pues, durante la semana, pues era un poco sí, complicado, ¿no? Pero bueno, dije, ya te digo, una época en la que me apetecía probar cosas nuevas también, como he hecho siempre. sí, Y al principio siempre digo que entré, ¿no? Y empecé con proyectos europeos, pues bueno, porque hablo inglés y me escribía tal, no sé qué, y sabía hacer sí, proyectos, pero esto no es lo mío, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de que un día, pues por casualidad, el que era nuestro presidente Peridis, José María Pérez Peridis, venía a Valladolid a coger el AVE, yo me tenía que venir, me trajo le traje yo en el coche para coger el AVE, ¿no? Y a pesar de que sí, yo ya estaba trabajando en el proyecto Lanzaderas de Empleo, porque mi compañero por aquel entonces, sí, Gumersindo, pues era el que llevaba todo el programa y demás, sí, pues me lo contó de una manera más filosófica, no de una manera más, es decir, siempre, esto es más filosofía que sí, metodología, decía él, ¿no? sí, Y sí, sí, me enamoró el proyecto, claro, entonces durante muchos años pues me tocó poner en sí, marcha todo eso con un equipo de gente muy buena sí, y la verdad es que ahí aprendí, bueno, siempre he dicho que esos años para mí son mejor que un MBA, la mejor escuela de negocios del mundo. Es decir, al fíjate, lado de José sí, María sí, y de toda la gente con la que he trabajado en ese claro, es tiempo, un lujo también haber un, trabajado con él, un lujo, claro. un lujo, ¿no? Y ahí desde luego pues Sí, aproveché muchísimo, muchísimo, muchísimo de toda la formación que haya recibido, pues fíjate todo lo que tiene que ver con competencias, pero luego a la vez, fíjate, ¿no? Es decir, sí, a la vez toda esa base de derecho, ¿no? Porque cuando escalas un proyecto y lo tienes que llevar de dos claro, experiencias piloto que estábamos haciendo pues allí en Cantabria, en Aguilar y en Palencia, y lo tienes que llevar por toda España y creces y sí, tienes que contratar a ciento no sé cuántas personas en 2 años como tuvimos que hacer, pues fíjate si el derecho laboral te vale, ¿no? O claro, si sí, todas esas sí, cuestiones al final las vas conectando y muchas veces eso que piensas al salir de la universidad que dices no sé hacer nada, ¿no? Que es sí, ese sí, sí, temor que tenemos muchos, de repente ves que luego, tiempo después, dices, ostras, sí, empiezo a conectar y soy sí, capaz de redactar un convenio porque tengo base jurídica, soy capaz de interpretar un no sé qué porque no sé qué, o de fíjate, analizar unos números porque tuve economía del trabajo, porque tuve no sé qué, ¿no? O sea, todo ese tipo de sí, cosas son muy valiosas. Ahí la verdad es que me tocó después de lanzaderas, con el crecimiento, me tocó poner en marcha ya un área entero de negocio, por así decirlo, de empleo y emprendimiento, que a día de hoy es pues, el sí. área más grande de la fundación, lo lleva una compañera que lo está haciendo muchísimo mejor que yo, siempre lo digo. Y luego, nada, pues como siempre en la vida, yo creo que las épocas necesitas luego de cambios, pues me hace ya 2 años, pues en la Sí, fundación se me abrió una nueva oportunidad, estuve durante año y medio sí, haciéndome cargo del desarrollo del negocio y de la innovación, otra de las materias que he descubierto últimamente sí, que me apasiona, ¿no? sí, qué interesante, la verdad. Toda la innovación, ahí me tocó, pues fíjate, Sí, de estar muy enfocado en desarrollar lanzaderas, empleo, me tocó de repente abrir de nuevo la cabeza, ser generalista y con todo lo que hacemos en la fundación, que es muy diverso, sí, poner en marcha, ayudar sobre todo, ¿no? Porque mi, sí, mi labor era la de facilitar a compañeros y a compañeras que, pues eso, buscar nuevas oportunidades, innovar tecnológicamente, buscar. sí, Todo eso me encantó, me tuve que formar de nuevo, que esto es una de las cosas que sí que me gustaría eh, transmitir, dejar, ¿no? Que al final yo durante todo este tiempo, pues no sé, me tocó también sí, en el 2017 cuando empecé ya a tener que gestionar pues millones de euros, que al final era lo que me tocaba gestionar y mucha claro. gente, pues me tuve que ir a Ujú, una buena escuela de negocios en Madrid, hacerme un programa de desarrollo directivo y luego ahí pues tuve que sí, hacer un programa de innovación estratégica también en una escuela de negocios porque digo, pues es que no, sí, no llego, sí, ¿no? sí, sí, claro. Y eso es Ujú, una cosa que. Y luego nada, pues ahí pues este año ya me llegó la oportunidad de llegar a la dirección general sí, y es donde estoy ujú, ahora, ¿no? Ahora hemos presentado el plan estratégico bueno, la semana pasada te iba a decir, antes de ayer, ¿vale? El día fíjate, 21, el sí, día sí, 21 sí, al patronato se ha sí, aprobado, entonces está primero
4 o 5 meses, desde junio que me nombraron, pues he estado muy enfocado en análisis, en plan estratégico, en planificación estratégica, que también la vi. Sí, conmigo. Efectivamente, en la Sí, carrera, ¿no? Entonces ahí, pues sí, ya todo este tipo de sí, cosas, pues las pones en marcha y la verdad es que ahora estoy, pues nada, a ver si descansamos un poco en Navidad, ¿no? Pero sí, a llevarlo a la práctica, pues apenas volvamos, ¿no? Eso es un poco la... sí, sí, pero que imagino que han sido unos meses estos últimos de asumir este reto y, como dices, bueno, poneros ahí a hacer planificación estratégica, tal, intensos, cuanto Muy menos intenso, claro. intensos. Sí, Porque sí, además cuando uno planifica en un entorno tan turbulento como el que tenemos ahora mismo, pues es que sí. siempre lo digo, nosotros hicimos un plan estratégico hace 2 años y pico, en el que hacíamos un poco como la Unión Soviética, ¿no? Los planes quinquenales, planificamos para 6 años, ¿no? Y de repente, Y año y poco, llega una pandemia, fuera, claro, no sirve. se O sea, acabó, sí, sí, sí. entonces ahora hemos planificado 2 años, justo. Lo que hemos hecho, un Fíjate. plan más Sí, liviano, una hoja de ruta inspiradora, una hoja de ruta que nos diga por dónde tenemos que ir o dónde queremos ir, que nos marque una sí, visión, que nos marque un poco, pero realmente muy eh, abierta, muy entiendo. abierta y sabiendo que estamos en un entorno que a lo mejor en junio ya no nos sirve, ¿vale? Claro, O la es mitad verdad. no nos sirve. Es un poco donde Sí, estamos sí, 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 ahora mismo, ¿no? Y ahora, pues sí. nada, llevarlo Ah, a la sí, práctica. sí, 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 sí. Ahora en 2022. Oye, pues qué interesante todo lo que nos has contado, ¿eh? Yo, vamos, me quedo mucho con lo que nos has dicho sobre cómo en distintos momentos de tu vida profesional has visto lo que te gustaba, lo que, bueno, no te convencía del todo y cómo has ido buscando y buscando, ¿no? Hasta llegar a, bueno, a donde estás ahora y, bueno, un poco, y esa idea también de que en distintos momentos de tu trayectoria has tenido que formarte en aquello en lo que veías que necesitabas más, ¿no? Ujú. Que es algo, claro, hoy en día común, ¿no? Que en tu trayectoria vas cambiando de una posición a otra, de un trabajo a otro, y necesitas completar, ¿no? La base que ya tenías. Yo creo que es Entonces, que esto al final sí, es una cosa que es signo de los tiempos en los que estamos, ¿no? es signo de los tiempos, Es efectivamente. difícil, claro, yo cuando digo, pues es que así analizando ahora un poco en un ejercicio retrospectivo, y digo, pues es que he Sí, cambiado por unos 6 o 7 veces de profesión, casi. ¿Eh? claro, claro, según lo Es decir, contabas, sí, sí, y sí, sí, dices, sí, y esto es algo que en España en particular, en los países del sur de Europa, es algo pues que todavía cuesta mucho asimilar, ¿no? Porque estábamos con ese paradigma sí, de que hacemos, joder, mi abuela siempre me decía, hijo, ya te has colocado, ¿no? claro, claro, para Eso toda la es vida, para toda para la toda vida, la ¿no? Ya vida, es mi nieto verdad. ya está colocado, ¿no? Sí, Claro. Entonces sí, aquí, pues, sin embargo, en Estados Unidos, pues hay una estadística por ahí que no sé hasta qué punto es cierta, ¿no? Pero te dice que un americano medio cambia 14 veces de puesto de claro, trabajo, ¿no? sí, A lo largo sí, de su vida. sí, Y esto es lo que nos sí, viene. Lo que nos viene es eso porque sí, al final hay estudios, por ejemplo, ahora recuerdo uno de una consultora de McKinsey que habla de la vida de las empresas, ¿no? De cuánto dura una empresa, ¿no? Y sí, quiero recordar, así a lo bruto, que en los años 50 pues duraba 60 años de media una empresa, era su vida, ¿no? Es decir, y hoy sí, día no llega a 20, ¿no? Entonces, claro, claro, estamos en un sí, momento en el cual con la sí, tecnología, eso es otro consejo fundamental también quizás, ¿no? El sí, tema de la sí, tecnología eh, ahora mismo, además, en este campo de recursos humanos, de gestión de personas, esto es un campo emergente muy, muy grande, ¿no? Es decir, con todo el HR Analytics y con todo esto, e independientemente de lo que hagas, sin llegar a ser un experto, que no tienes que ser ni ingeniero, ni informático, ni nada de esto, pero sí que tienes que conocer cómo la sí, tecnología afecta a todo, al negocio, al desarrollo del trabajo, al desarrollo de las personas o a la estructuración de la organización. Eso es fundamental. Y lo de formarte es que no hay otra. no hay otra, no, no, no. No hay otra, ¿no? Es, Y claro, y esto es una cosa que aunque parezca de cajón, ¿no? Yo que llevo, pues, no sé, llevo los últimos 8 o 9 años dando clases en sí, máster, sobre todo, ¿no? Es lo que doy. sí, Y algunos de ellos a recién titulados, ¿no? Eh, sí, a personas que vienen, pues, de vuestra carrera, muchos además, sí, de la facultad, ¿no? Pues sí, claro, eso de, joder, pero es que yo ya he estudiado, pero es que ya con esto y sí, el máster ya está. Y yo, no, 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 no. Dice, es que te queda un sí, camino por delante y además esto es una cosa de sistemática y de objetivos. Yo cada 2 años me pongo como objetivo hacer una formación importante. sí. En el Fíjate, año 2020 la fíjate. hice, 21 descanso, el año que viene me toca.
Y es una Sí, sí, inversión, sí. porque parte de lo que ganas tienes que Sí. reinvertirlo en tu desarrollo y en ti mismo. Y eso, Sí, sí, sí. si no Qué lo buen haces, consejo. Sí, sí, sí. Si no, necesito ya preguntarte qué recomendarías sí, a los que están a punto de terminar o a los que acaban de terminar, que siguen un poco en contacto con nosotros y nos cuentan y nos preguntan, pero yo creo que se lo has dejado muy claro. Yo creo que y se lo has ahí, dejado muy y claro. ahí, Ana, fíjate, o sea, hablando ya específicamente del grado, ¿no? De Sí, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, es que no se, es decir, que no se encorseten solo en decir, voy a trabajar en un departamento de recursos humanos. Hay muchas posibilidades. Quiero decir, yo acabé con las sí, lanzaderas, no sé cómo decirte, ¿sabes? Acabé sí, haciendo un sí, programa sí, social sí, de desarrollo de empleabilidad. Hemos hecho sí, junto con la facultad sí, también 2 posgrados. De hecho, es una cosa que no había sí, citado, que no había citado, ¿no? En este caso, es decir, que es que verdad. hay en lo que tiene que ver con gestión de personas, en general, hay Sí, un campo enorme, eso, de que no te muy amplio. encorseten, formarse, no Sí, dar por supuesto nada. Yo esta es otra de las cosas que, y con mucha curiosidad y muchas ganas eso, ¿no? De ver que ya verán, ¿no? Los alumnos, que estos se van abriendo muchos caminos y hay que sí, tener la mente abierta para saber por dónde ir, ¿no? Eso es un poco lo que yo. fenomenal, fenomenal. Bueno, pues para terminar, casi, casi te preguntaría, con la perspectiva de los años, ¿qué es lo que más recuerdas de tu paso por la facultad, de tu paso por Palencia? Uf, Tu pues, mejor recuerdo. pues no lo sé. Yo, mira, yo quizás así, ¿no? Quizás, mira, una de las cosas que yo destacaría, yo venía de haber estudiado en la Facultad de Derecho en Cáceres, que es enorme, ¿no? Hay muchos alumnos y demás, y es el ambiente familiar. Es decir, es algo que realmente luego, a lo largo de los años, en las distintas formaciones que he ido haciendo, lo valoro mucho, ¿no? Porque realmente esa cercanía con el profesorado, ¿no? Sí, Esa cercanía con el alumnado, el que estuviéramos ahí un poco casi en familia muchas veces y todo esto, ¿no? Eso es sí, algo que para el aprendizaje, y entendiendo el aprendizaje como algo muy grande, no solo los contenidos, mm, no solo la parte técnica, sino las relaciones humanas, todo lo que tiene que ver. Yo sigo manteniendo relación a día de hoy con muchas personas con las que estudié, con eso te lo digo todo, o sea, sí, sí, hace sí, 20 sí. años, ¿no? Y Fíjate, eso, y sin embargo, los de Cáceres, pues mucho menos, ¿no? Entonces, sí, esto lo destaco mucho. Para mí, yo me quedo, o sea, así como sensación, y si quizás sin ser una sí, anécdota específica, me quedo con eso, me quedo con el ambiente familiar y con la cercanía, que creo que para el aprendizaje es un lujo, sinceramente, siempre lo digo. sí. Para el aprendizaje es un lujo y es algo que se valora luego muchísimo, muchísimo. Ujú. Pues nos quedamos con ese buen recuerdo que me alegro mucho que tengas. Y bueno, pues no te entretenemos más, Álvaro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aportarnos pues, cosas muy interesantes. La verdad es que ha valido la pena contactar contigo. Y bueno, pues seguimos en contacto. Pues nada, nada, pues muchísimas gracias a ti, a todo el Sí, equipo de la facultad, que luego hemos seguido en contacto muchas sí, veces la verdad es que hemos seguido en todos contacto, es estos años, verdad. ¿no? Sí, Y eso, y decir eso, que encantado de poder participar, que yo tengo un sí, grandísimo recuerdo de la facultad y de todos los años que he pasado allí. Y nada, y ahora pues a ver si podemos descansar un poquito y estas eso, pandemias nos deja respirar un poco y estar con las personas que queremos, que yo creo eso es, que ahora toca eso. ¿Vale? eso es. Muy bien, pues muchas gracias, Muchas Álvaro. gracias.